Bien, continuamos con nuestro próximo conferencista, que como todos sabemos no necesita presentación, nuestro querido doctor Luis Suazo, perdón. El doctor, como todos sabemos, pasado presidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía Dominicana del 2014 al 2016, neurocirujano endovascular, graduado de medicina en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, residencia de cirugía en el Hospital Ignacio Pirovano, de la misma Buenos Aires, Argentina, y jefe de residentes del mismo hospital, su maestría en neurocirugía endovascular en el Centro Endovascular Neurológico de Buenos Aires, Argentina, y coordinador del servicio de neurocirugía de CEDIMAT. Por lo tanto, de inmediato le damos paso a nuestro querido doctor Luis Suazo. Le invitamos a que abra su micrófono y comparta su pantalla con nosotros. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenos días o buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor. Ok, perfecto. Bueno, vamos un poquito a hablar sobre lo que está pasando un poquitito en el mundo endovascular y es cómo nos estamos convirtiendo muchos después de varios años de estar accesando a todo el sistema vascular y neurovascular a través de la arteria radial. Por eso ya tenemos unos 20 añitos en esto y por eso hemos puesto este tema que es un refuerzo de lo que también vimos el año anterior. Como sabemos, la vía transradial es uno de los procedimientos habitualmente más comunes en la parte cardiovascular, porque ellos tienen la ventaja de que accesando a la vía radial tienen un trayecto un poquito descendente. Sin embargo, para la vía neurovascular todavía no es tan importante por el hecho de que primero el acceso a los vasos y a las patologías se tiene que hacer a contracorriente en vía ascendente y muchos de los que hemos sido entrenados en todos estos procesos lo hemos hecho por vía transfemoral. Sin embargo, la arteria radial tiene una serie de atractivos que están haciendo que hoy en día el mundo en este momento se dirija hacia un abordaje menos invasivo, más específico, y es el hecho que su pequeño calibre, su superficialidad y la no o poca presencia de complicaciones relacionadas con el lugar de punción hacen mucho más factible este proceso. Inicialmente se utilizaba la arteria radial a nivel de la muñeca y se trataba de que se hiciera solamente con dispositivos de 5 a 6 French. Evolucionando, hemos visto como sonográficamente, si la arteria un poco más distal en el antebrazo llega a medir unos 2.5 milímetros, es posible colocar sistemas de hasta 8 French, lo cual tiene muy importancia cuando se van a hacer técnicas de remodelamiento o fenómenos de trombectomía mecánica. La técnica es relativamente sencilla, se coloca la mano en una extensión en 45 grados, se busca medir sonográficamente la arteria a nivel del pliegue de la muñeca un poco por encima. Igualmente ya se están haciendo abordajes con dispositivos de 5 o 6 French a nivel de la arteria radial, a nivel de la tabaquera anatómica, lo cual permite en esos casos un acceso mucho menos invasivo en los casos diagnósticos. Entonces, la cantidad de procedimientos que ya podemos hacer, como arteriografías, embolizaciones de aneurisma, malformaciones arteriovenosas, angioplastías de vaso de cuello, fístula, trombectomías ya sea con stent retriever o con sistema de aspiración, embolizaciones preoperatorias de tumores, todos pueden ser fácilmente accesables a través de la vía arterial. Y algo que nos preocupaba inicialmente era qué tan útil podía ser el hecho de repunzar o después de comprimir esa arteria, y es el hecho de que la arteria se puede punzar de manera repetitiva sin grandes complicaciones. Recordar que teníamos temor por el tema de que es una mano, pero la gran vascularización tanto del arco palmar superficial como el profundo a través de las anastomosis
entre la arteria radial y la arteria cubital minimiza de manera importante los riesgos de acceso de esa vía. Esto es fundamentalmente la manera estándar de colocar al paciente. Se pone algún rollito por debajo de la muñeca, se extiende y se fija la mano, y en este punto se ubica sonográficamente y palpatoriamente la arteria para canular. Una de las dificultades que teníamos, como habíamos hablado, era el acceso del sistema de catéteres. Hoy en día, prácticamente en la mayoría de los casos, utilizamos catéteres que son Simmons, los cuales su curva se puede armar perfectamente o en la válvula mecánica, en las válvulas cardíacas, o cateterizando de manera selectiva algunos de los vasos supraaórticos. Este es un ejemplo de cómo se hace el abordaje a nivel de la tabaquera anatómica, en el cual se puede accesar a través de un sistema 5 o 6 French en este caso, con un trauma mínimo para el paciente, ideal para los pacientes que vienen para angiografía diagnóstica, reduciendo obviamente el periodo de recuperación post procedimiento a 45 minutos, 1 hora dentro del hospital. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que podemos encontrarnos con esta variante anatómica, que es lo que se denomina la arteria lusoria, que es en el caso de, como sabemos, la mayoría de las funciones las hacemos sobre la arteria radial derecha y navegamos por el brazo del lado derecho en caso de que nos encontremos con una arteria lusoria que hace su desembocadura en la aorta o directamente en la subclavia izquierda, va a ser un poquito más dificultosa la navegación. Esto es lo que encontramos en los pacientes habitualmente, y es el hecho de que vemos como el catéter entra, pero da la vuelta, no cae a través del del tronco arterial brachiocefálico derecho, sino que la subclavia derecha desemboca distalmente a la subclavia izquierda. Y es una variante anatómica que cuando accedemos y hacemos este tipo de procedimientos tenemos que tener muy claro. Otras cosas, y que la descubrimos durante esta pandemia, fue el hecho de que podemos colocar introductores femorales 8 French. Este es el caso de un paciente que nos llegó a principios de la pandemia, en marzo, abril, 2 de la mañana, y debido a las dificultades anatómicas, el único punto de acceso que era posible con este paciente para llegar a un trombo en la arteria basilar era a través de la arteria radial derecha, y como se puede observar, se tolera de manera satisfactoria la colocación de un introductor 8 en el antebrazo derecho. Por lo tanto, como todo en la vida, esta vía de abordaje tiene ventajas y desventajas. Como ventajas tiene un tema que hay mayor confort y de parte del paciente, y una recuperación mucho más rápida. La posición de procedimiento del paciente no tiene que estar plano completamente como se hace en las funciones femoral, sino que el paciente se puede semisentar. Muchos están texteando, escribiendo con sus familiares. Muchas veces no hay que colocar sonda vesical, disminuye mucho el dolor en el lugar de la punción. Se puede realizar una deambulación mucho más precoz, y obviamente hay menor riesgo de hematomas, disecciones y pseudoaneurismas arteriales en el lugar de la punción. La desventaja que tiene, obviamente, es que lleva una curva de aprendizaje que se necesita unos 50 o 70 casos para sentirse cómodo con el procedimiento. Existen grandes dificultades cuando se hace desde el lado derecho para accesar a la arteria vertebral izquierda, por lo cual en caso de necesitar un tratamiento y haya que acceder a través de la vertebral izquierda, preferimos en esos casos punzar directamente la arteria radial izquierda. Esto lo tachamos y lo dejamos así exprofeso porque ya no es una limitante. El tema de los sistemas de 6 French, hay que recordar que la arteria radial es muy espasmódica, por lo tanto muchas veces tenemos que colocar un cóctel con verapamilo y con heparina para
evitar ese espasmo de la arteria y obviamente no es bueno en los niños, no es una vía de abordaje para los niños por lo fino que son las arterias de los jóvenes. Este es un pequeño video donde vemos cuál es fundamentalmente el acceso, como en esta dama se va accediendo a través de la arteria radial, la arteria braquial, en camino hacia el tronco brachiocefálico derecho. Estas son, como aquí ya se ve el acceso, aquí vemos cómo se van a formar las diferentes formas de formar el catéter Simmons, ya sea a través de las válvulas cardíacas o accesando en contra de la aorta descendente. Este es un ejemplo de cómo accedemos a través de la arteria radial derecha, formamos el loop en la válvula cardíaca y ascendemos y tenemos la forma del catéter Simmons sobre la válvula cardíaca. Este es otro ejemplo, cateterizando desde el lado derecho la arteria carótida izquierda de manera satisfactoria para poder conseguir acceso a través del paciente. Fíjese que los pacientes tragan, que esto es en vivo, que son arteriografías diagnósticas. Y esto es la forma de cómo accedemos ya una vez formado el catéter Simmons a la carótida común. Le sacamos el loop y vamos a ver prontamente la bifurcación de la carótida izquierda para seguir ascendiendo. Lesiones que hemos visto, como hemos dicho, para angiografías diagnósticas da una muy buena calidad de imagen. Fíjense el caso de esta señora con un aneurisma de la arteria comunicante anterior. En algunas ocasiones, cateterizando la arteria carótida derecha a través de la arteria radial. Fíjense como una vez ya formado el catéter Simmons, despacito vamos desplazando y subimos de manera selectiva y podemos inclusive utilizar esto para pacientes que necesitan angiografías para procedimientos de radiocirugía. Esto tiene la ventaja de que como el paciente tiene que ir después a tomografía y acostarse y sentarse varias veces en el equipo de radiocirugía, el hecho de hacerlo radial permite obviamente una mejor maniobrabilidad del paciente durante todo el proceso y obviamente los riesgos de punción con relación a la arteria femoral son muchos menores. Vamos ya un poquitico a los casos terapéuticos. Lo que yo les recomiendo a todo el mundo es que si va a comenzar, comience con la carótida del lado derecho. Este es un señor de 54 años, el cual presentaba una voluminosa malformación arteriovenosa parietal derecha, dada por ramos de la cerebral media derecha, la cual le ocasionaba importantes signos y síntomas por robo del flujo. En el caso de este caballero, se hizo un acceso radial para embolizarlo con la idea de hacer un tratamiento paliativo. No tratar de ocluir de manera completa la malformación, sino de disminuirle el flujo para conseguir disminuir los efectos de robo de la malformación hacia la circulación cerebral normal. Fíjense la navegación de la microguía, el microcatéter, las inyecciones de los diferentes polímeros y una adecuada disminución en el flujo de dicha malformación. Fíjense como ya la cerebral anterior, que no se veía con anterioridad, ya se comienza a ver mejorando el paciente. Por lo tanto, ante procedimientos en que se tiene que ir bien distal, como en territorios M3, M4, en una malformación para tener una posición acuñada, la vía radial nos da un buen acceso para estos procedimientos. Este es el caso que tuvimos también este año de un señor con una fístula dural dada por la arteria oftálmica, con un importante aneurisma venoso y con drenaje hacia el seno longitudinal superior. Al ser derecho, preferimos abordarlo por vía radial. Estas son las diferentes proyecciones mostrando la microangioarquitectura. Fíjense la navegación de la microguía y el microcatéter, la inyección primero inicial a través de la arteria oftálmica para mostrar el trayectoria a través de toda la arteria oftálmica hasta el punto de la fístula en
en ese punto específico. Fíjense cuando una vez vamos avanzando, este blush que se ve acá es dado por la arteria, por este vasito que es la arteria central de la retina, por lo tanto tuvimos que acceder mucho más distalmente hasta llegar a un punto distal a la arteria central de la retina para hacer la inyección súper selectiva del acrilato. En este caso no utilizamos ni squid ni oris para no tener reflujo por el tema de la arteria central de la retina. El roadmap donde se ve el cierre de la fístula y los controles angiográficos, en el cual se observa en las diferentes fases arterial, capilar o venosa la adecuada exclusión de la fístula nombrada. En casos de aneurismas nos ha ido fundamentalmente bien con la vía de acceso porque es relativamente rápido. Un paciente con un sangrado, con un aneurisma de cerebral media derecha, la microcateterización de la lesión, el relleno endosacular lo más denso y específico posible. Este es el control final y fíjense a los 6 meses donde se muestra la estabilidad de la lesión. Tras este caso, porque en ambos casos se hizo el acceso por la misma vía radial mostrando la permeabilidad de la misma. Y este paciente tenía un aneurisma sacular en espejo en la otra cerebral media izquierda, la cual en esta segunda sesión igualmente fue embolizado de una manera más que satisfactoria. En algunos casos, como aneurismas rotos de la circulación posterior, la vía radial es ideal porque permite un rápido acceso y la tortuosidad es mucho menor y las posibilidades de migración o de inestabilidad del sistema, tanto del catéter guía o del microcatéter, son mucho menores. Este es un paciente de 58 años con una hemorragia en un aneurisma de tope de basilar. Fíjense el punto de ruptura. La microcateterización superselectiva y el sellado de la lesión aneurismática sin mayores complicaciones. Procedimientos que pueden ser 25 o 30 minutos porque la vía de acceso es mucho más directa y el trauma y de retirar el paciente bajo heparinización y de retirar el introductor con 5.000 o 10.000 unidades de heparina es prácticamente mínimo. El año pasado teníamos el temor de qué pasaba con las carótidas, pero este año nos avanzó, porque teníamos el temor de que el sistema se nos fuera a caer por el callado aórtico. Este año nos animamos un poquitito más y comenzamos a hacer angioplastías de carótida, tanto en carótida izquierda con muy buenos resultados, como en carótida derecha. Fíjense que el sistema a través de radial con un catéter 6 se puede perfectamente predilatar con su valor, colocar su stent, hacer su angioplastía post y realizar una adecuada angioplastía del paciente. Fíjense la circulación intracerebral y fíjense el trayecto a nivel braquial del catéter con el stent ahí colocado, demostrando la viabilidad de la arteria y la posibilidad de hacer estos procedimientos por vía radial. Lo último que quiero hablarles es el tema del stroke. Obviamente, ustedes saben que es uno de los puntos más importantes que tenemos hoy en día, y es el hecho de las trombectomías mecánicas, en el cual el acceso es siempre un punto. Esta es una señora de 83 años con antecedentes de cirugía cardíaca, y como tenía un trombo en la cerebral media, nos animamos a hacer el acceso a través de la vía braquial. Se subió el Neuromax, el catéter de aspiración EI68, y se consiguió revascularizar de manera satisfactoria a la paciente. Por lo tanto, la vía radial, tanto en el mundo como en nuestra práctica diaria en República Dominicana, continúa ampliando sus posibilidades de tratamiento. No todo es color de rosa. Queremos decir cuando no pudimos. Este es el caso de una señora con
83 años, en la cual tenía un tronco brachiocefálico extremadamente largo, que a través de la vía radial nos fue imposible armar el catéter. Por lo tanto, en este caso, para cateterizar la carótida derecha, tuvimos que accesar la vía radial. Por lo tanto, es para nosotros también, cuando nos encontramos con un tronco brachiocefálico extremadamente elongado, todavía una limitante para nuestra práctica de acceso por vía radial. Tenemos en lo que va de año 129 procedimientos por vía radial, de los cuales 40 han sido angiografía y 89 han sido procedimientos terapéuticos. Como hemos dicho, un paciente debió combinarse el acceso transfemoral por las dificultades que hemos comentado. Un paciente con COVID-19 que nos llegó con una hemorragia nos hizo un espasmo del catéter que pensábamos que era en la vía radial, pero cuando se le hizo la sonografía, el espasmo verdaderamente se había producido en la unión de la subclavia con la arteria brachial. Cuando tirábamos, nos hacía el catéter un efecto acordeón. Hubo que utilizar una guía extremadamente rígida para poder extraer el catéter. El tiempo de estadía de los pacientes, obviamente, en angiografías diagnósticas es mucho menor. Creemos que no se altera el acceso vascular en los procedimientos terapéuticos, permite un mayor tiempo o una mayor dificultad inicialmente en la canulación de los vasos supraórticos, dando en promedio un uso del fluoroscopio de unos 3 minutos mayor, el cual está en descenso, y la gran mayoría de nuestros pacientes definen en no presentar grandes molestias con respecto al lugar de punción. Por lo tanto, la vía transradial es una vía buena, segura, para la mayor parte de los procedimientos neurovasculares. Los riesgos, obviamente, de la punción, espasmo y complicaciones de la arteria radial se han disminuido, permite una mayor tolerabilidad y confort del paciente, y obviamente el desarrollo de nuevos catéteres hará la vía mucho más atractiva para los neurovasculares. Finalmente, podemos decir que no hemos observado limitaciones topográficas para el tratamiento de lesiones intracraneales por esta vía debido al cambio en el tipo de abordaje. Agradeciendo a todos los que trabajan con nosotros, recordar que esto siempre es un trabajo en equipo, que con nosotros trabajan médicos, anestesiólogos, técnicos, enfermeras, pasantes y residentes, que son los que permiten con nosotros hacer el día a día. Y muchas gracias a todos. Vamos a seguir cuidándonos, pero vamos a seguir también trabajando.